Hola, ¿cómo estás? Bueno, te doy la bienvenida y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que serían casas derivadas para ver después cómo lo articulamos con algún caso práctico. Entonces, lo que me ha resultado muy interesante de ver es que las casas angulares son lo que ya sabemos, lo clásico, es la casa 1, la casa primera sería yo, la casa séptima mi pareja, la casa cuarta mi madre y la casa décima mi padre. Por supuesto que no voy a entrar ahora en consideración de que si la décima también puede ser la madre o el padre, o la cuarta el padre. Por supuesto que sí. Por supuesto que podría ser, porque no en todos los casos siempre la casa cuarta es la madre. ¿Por qué? Porque muchas veces la madre hace las veces de padre o el padre hace las veces de madre, digamos. Pueden pasar cualquiera de los dos temas. Inclusive muchas veces hace de madre una tía o una abuela, o hace de padre un tío o un abuelo. Entonces, pero vamos a mirar siempre la cuarta y la décima como la casa de los padres, ya sea de la madre o del padre. Bien, entonces, si yo estoy aquí, ¿sí? Esta persona soy yo, aquí estoy. Y la casa cuarta es la de, vamos a ponerle en este caso, mi madre. Entonces, quiere decir que si cuento 4 casas más, a partir de aquí, voy a estar en la casa de la mamá de mi mamá, es decir, de mi abuela materna. Entonces sería la casa primera de mi mamá, la segunda, la tercera, y aquí estaría entonces la casa de mi abuela materna. Que por supuesto dijimos que esto puede cambiar, porque si aquí está mi padre, aquí estaría mi abuela materna. Y si aquí está mi abuela materna, enfrente, justo enfrente, estaría mi abuelo materno, ¿sí? Es decir, que en mi ascendente y mi casa séptima, entonces también lo puedo ver como mis abuelos, sean maternos o paternos. ¿Por qué digo sean maternos o paternos? Porque si acá está mi padre, en la décima casa, me ocurre exactamente lo mismo. Es decir, yo cuento desde la casa décima y voy a contar la casa primera de mi padre, casa segunda de mi padre, casa tercera de mi padre, casa cuarta de mi padre, es decir, mi abuela materna sería la casa primera, mi abuela paterna en este caso, ¿sí? La madre de mi padre sería la primera casa. Bien. Por lo tanto, la séptima, visto desde este punto de vista, la séptima sería mi abuelo paterno, ¿sí? O la persona que que cumplió ese rol. O las personas que cumplieron ese rol. Por ejemplo, en el caso de que tuve un abuelo biológico y otro formal, otro que cumplió las funciones. Lo mismo para los padres. Entonces, como vemos, estas 4 casas las podemos leer, además de como las leemos tradicionalmente, las podemos leer como la primera y la séptima, la casa de los abuelos, ¿sí? Además de como las leemos siempre. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, vamos a leer la casa primera y séptima como la casa de los abuelos, ¿sí? Entonces, si yo estoy aquí en un abuelo, que puede ser, como habíamos dicho, cualquiera, porque digamos, si tengo las casas
cuarta y décima, que son móviles, que no las tengo compartimentadas de una manera estructurada y dura, sino que son móviles, ¿sí? Móviles me refiero a que le puedo asignar tanto el padre como la madre. Entonces, aquí tengo un abuelo, vamos a ponerle por caso el papá de mi mamá, ¿sí? Por verlo de una manera clásica, ¿sí? Sería la casa décima de esta casa, ¿eh? Si cuento 10 casas a partir de aquí, voy a llegar aquí, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Entonces, si este es mi abuelo materno, y yo otra vez digo, bueno, aquí está mi abuelo materno, entonces, a ver dónde estaría mi bisabuela, la mamá del padre de mi madre. Y cuento otra vez lo mismo, 1, 2, 3 y 4. Es decir que si quiero ver a una bisabuela, voy a ir a parar a mi casa cuarta. Y lo mismo va a pasar si quiero ver a un bisabuelo con la misma lógica. Si aplico la misma lógica, los bisabuelos y las bisabuelas los puedo ver en las casas cuarta y décima, con la misma lógica que usé para mí, para verme a mí con mis padres, ¿eh? Para ver a mis padres con sus padres, es decir, con sus abuelos, es decir, si mis padres están aquí en la cuarta y décima, sus padres estarían en primera y séptima, ¿eh? Y otra vez vuelvo a girar, entonces mis bisabuelos podrían estar en casa cuarta y décima. Es decir, que lo que mis padres heredan, lo heredan fundamentalmente de sus abuelos y lo que yo estaría heredando también de mis abuelos, ¿eh? Ahora, todo lo que ocurre en la familia, yo no voy a heredar todo en su totalidad, porque va a haber cosas que van a heredar mis hermanos, mis primos, ¿eh? Mis padres, por ejemplo, van a repartir su carga con sus hermanos. Es decir, uno no hereda todo. No es que todo lo que pasa en la familia está grabado en la carta, no. Solamente está grabado en la carta lo que yo voy a estar reparando, únicamente, nada más. Lo demás estará en la carta de otros integrantes del clan, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora las cartas de las casas de los signos mutables, ¿eh? Tercera, sexta, novena y doceava. Con la misma lógica que usamos recién, entonces podemos decir que si la casa tercera son mis hermanos, ¿sí? Entonces la casa novena son los hermanos de mi pareja, o sea, mis cuñados. Aquí estarían mis cuñados, ¿sí? Ahora, si yo digo que esta casa, que la cuarta es la casa de mi madre, entonces la casa de los hermanos de mi mamá estarían aquí, en la sexta. Estos serían los hermanos de mi madre, estarían aquí en la sexta. ¿Por qué? Porque digo, mamá, segunda casa de mamá y casa sexta, ¿sí? Lo mismo tendría acá, ¿sí? Si yo digo que esta es la casa de mi padre, entonces puedo decir que este es mi papá, segunda casa de mi papá. Qué interesante, porque la casa 11 nunca se ve como los bienes de mi padre, nunca vemos esto en astrología tradicional, ¿eh? ¿Qué conflictos me hereda mi padre con respecto al dinero? Sería la casa 11. ¿Y qué conflictos me hereda mi madre con respecto a al dinero? Sería mi casa quinta, ¿eh? Pero bueno, sigamos con esta lógica. Entonces, si tengo a mi padre aquí en la casa décima, los hermanos de mi padre podrían estar en mi casa doceava. Tranquilamente podrían estar representados aquí, ¿eh? Entonces, las casas que representan
a los signos mutables las podemos leer también como hermanos o tíos. Por eso, digamos, se ven también como tíos. A veces la casa tercera se ve como tíos, pero a mí me interesa mucho más ver qué pasa en las casas sexta y doceava, en este eje, porque es un eje que tradicionalmente se le asigna a la salud y no se le asigna a estos roles que podrían ser tranquilamente, como vamos a ver en algunos casos prácticos que esta temática se da. Bueno, ¿qué pasa si mi pareja tiene hijos? Formo pareja con alguien que tiene hijos. Aquí está mi pareja y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. La casa onceava entonces la puedo leer como los hijos de mi pareja. También, ¿sí? Porque es la casa quinta de la séptima. Habíamos dicho también que la casa onceava es la casa octava de mi madre, es decir, que si mi mamá está acá, en este lugar, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, así que si la casa 11 me da indicios también de la casa octava de mi madre, es decir, si mi madre recibió herencias, cómo ha vivido su sexualidad, cómo ha vivido los finales y principios, etc. Bueno, todas estas combinaciones que se nos puedan ocurrir a través de las casas son válidas, se pueden aplicar a lo que digamos, a la teoría tradicional de astrología. Este tema de casas derivadas es un tema que se usa tradicionalmente en astrología. Lo que pasa es que ha caído un poco en desuso, no tiene tanta propaganda o tanta difusión, quizás como otras técnicas para mirar. Pero, por ejemplo, si yo quisiera mirar, vamos a ver, si yo quisiera mirar mis nietos. Para ver mis nietos yo me puedo ir a mi casa quinta. Mi casa quinta, voy a mi casa quinta y digo los hijos de mis hijos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a ir a mi casa novena. Así que mi relación con mis nietos va a ser de casa novena. ¿Sí? Entonces es muy muy interesante ver que las casas funcionan siempre, aunque uno, yo en este momento por supuesto estoy usando mi casa novena porque estoy dando un curso, ¿sí? Pero supongamos que en el caso de que no esté ni dando un curso ni estudiando, mi casa novena estaría funcionando de todas maneras porque la manifiestan mis nietos. Bueno, y así todo lo que se nos ocurra, todo lo que se nos ocurra ver, lo podemos ver de esa manera. Bueno, vamos a mirar a ver si podemos ver algunos casos prácticos.